Capítulo 2, versículo 12 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, después de los reconocimientos para Pérgamo, que no son pocos ni superficiales, pasa el Señor Jesús a exhortar al ángel, al líder de esa congregación y a sus congregados en Pérgamo. Le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tacto el del Señor? Pocas. Pero por ser pocas, no dejaban de ser muy peligrosas. Mire usted. La primera, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. El Señor Jesús supone que los creyentes en Pérgamo y su líder, al igual que nosotros hoy 2000 años después, al escuchar acerca de Balaam, el Señor Jesús confía que por renovación de entendimiento sabemos quién es Balaam. Él supone que debemos saber, por la lectura juiciosa de la palabra, que es nuestro libro de cabecera, el primero sobre cualquier lectura, el que tiene la prioridad de nuestro interés. Es recordar que en Números capítulo 22 al capítulo 24 se nos habla de la historia de Balaam, que era un profeta contratado por Balac, que era un rey. Refrendado esto por Pedro en una de sus cartas y por Judas en su carta. ¿Qué es la doctrina de Balaam? ¿Qué es retenerla? Doctrina es enseñanza. Doctrina es admitir que nos guíen a través de enseñanzas. Pero no todas las enseñanzas son buenas y el Señor nos va a hablar de lo importante que es la doctrina, lo que se enseña. A ese ángel de Pérgamo, el Señor le va a recordar que no solamente bastaba hablar de la palabra, sino que había que hablar bien la palabra. Pura, la leche espiritual no adulterada, la que el Espíritu Santo nos ha entregado como tal. Al ángel de la iglesia en Pérgamo le dice: tengo unas pocas cosas contra ti. La primera es que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Pero por si la renovación del entendimiento no nos ha alcanzado para leer Números, el Señor Jesús nos hace el favor, diciéndole al ángel en Pérgamo y a sus congregados que Balaam le enseñó a Balac, el rey que lo contrató, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué le enseñó Balac? ¿Qué le enseñó a Balac Balaam? Cuando vio Balaam que no podía maldecir al pueblo de Dios, porque en sus propias palabras dijo: yo no puedo maldecir lo que Dios ya bendijo. Él quería ganarse un dinero, unos costalaos de recompensa financiera que Balac le había ofrecido a Balaam, porque Balaam era un profeta alquilado, un profeta mercenario, un profeta vendido. Él se quería ganar esa platica, ese orito y esas piedras preciosas a como fuera lugar. Y a pesar de que una burra, literal, una burra de 4 patas, le habló, haciéndolo caer en cuenta de su necedad, él insistió en ganarse ese dinero. Usted se haría y nos haría mucho favor si se lee Números, los capítulos que le cité. Entonces,
le enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Le aconsejó a Balac, vea, ya que no podemos maldecir al pueblo de Dios porque Dios ya lo bendijo, hagámoslo caer. Y le dijo, dígale a las mujeres moabitas que se pongan a la vista de los hijos de Israel, que se dejen ver de ellos, que les muestren sus encantos, sus contoneos. Y con eso los va a hacer caer. Listo, no los podemos maldecir, pero sí los podemos hacer tropezar. Y preciso, dicho y hecho. Ahora, la palabra tropiezo acá es la palabra que se usa también para escándalo. El escandalón era el cebo que se colocaba en la trampa para poder atrapar la presa. Se colocaba allí en la trampa o en el lazo para poder atrapar la presa. Mejor dicho, la trampa misma y el cebo fue lo que Balaam le enseñó a Balac. Y preciso, los hijos de Israel cayeron. Pero resulta que no solamente llevó en ese consejo a hacer tropezar a los hijos de Israel, sino que los llevó a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Sí, a adorar a otros dioses. Y a esos dioses pues se les hacían sacrificios. Y esos sacrificios, los animales que se ofrecían, parte de los cuerpos de esos animales eran vendidos en la respectiva, digámoslo, carnicería del templo allí en Pérgamo y se lo comían en nombre de ese Dios. Entonces aquí en Pérgamo se estaba replicando exactamente lo que ocurrió allá con los israelitas cuando Balaam le dio el consejo a Balac. Pero resulta que aquí en la congregación en Pérgamo había gente que retenía esa misma doctrina y le enseñaba a los creyentes de Pérgamo a sacrificar a los ídolos que estaban a la orden del día allí en Pérgamo, en cada uno de sus templos, a comer lo que se libaba o se ofrecía a esos dioses paganos, pero también a la vida licenciosa a nivel sexual. Porque miren, Balac fue enseñado por Balaam a hacer tropezar a los israelitas. Esta gente allí en Pérgamo también hacía tropezar a los creyentes de Pérgamo. Balaam le enseñó a Balac a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos para transmitirle eso a los israelitas. Allí en Pérgamo también había gente que estaba en el culto de adoración al Señor Jesús, pero estos internamente les enseñaban la doctrina de que también podían ir a los templos paganos a hacer las cosas que allí se hacían. Y además a cometer fornicación, porque la fornicación de la que se habla acá sí es sexual, pero a la vez tenía un tinte idolátrico, porque en los templos paganos había personas que daban el servicio sexual a los feligreses de esas respectivas cultos paganos. Eso era lo que estaba ocurriendo en Pérgamo. Y por eso el Señor Jesús le dice al ángel de la iglesia en Pérgamo que estaba admitiendo allí, que estaba teniendo allí a los que retenían esa clase de doctrina. Es más, y la enseñaban. La cosa está seria, porque es que las cosas con el Señor son serias. Entonces ahora imagínese usted que usted está allí en Pérgamo luchando contra alguna situación de inclinación a la idolatría o de inclinación hacia el aspecto sexual no santo. Y va y encuentra allí un líder que le dice, no, tranquilo, bien pueda, hágale, pero por favor, Dios lo entiende. Dios es amor. No se preocupe, Él pasará por alto todo eso. El Señor Jesús les dice al líder de Pérgamo, a los congregados de Pérgamo, pilas con esa gente. Y les estoy llamando la atención a ustedes, señor líder, y a ustedes, señor congregados, porque tienen ahí esa clase de gente que les enseña eso. Que les enseña a vivir en la carne y no anhelar la vida del Espíritu. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.